A continuación vamos a comenzar el segundo módulo, un módulo muy interesante y que creo que por sí mismo es un reto tanto para el obstetra y para el materno fetal. Sí, sin duda alguna, Sergio, el entendimiento de la historia natural es necesaria para llevar a cabo el seguimiento y obviamente que impacte sobre los resultados perinatales. Claro, por esta razón, la primera ponencia que va a ser dada por la doctora Gabriela Morales, la cual es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, especialista en ginecología y obstetricia, realizando su residencia en el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho del IMSS en Puebla y actualmente es residente del sexto año de medicina materno-fetal aquí en el INPE. Su tema definitivamente es un tema que va a causar mucho impacto en los pronósticos de los resultados perinatales, el cual lleva como título Restricción del crecimiento fetal selectivo, Historia natural y seguimiento. Gracias por la presentación. Buenas tardes. El día de hoy me toca abordar el tema Restricción selectiva del crecimiento intrauterino, historia natural y seguimiento. Los embarazos gemelares monocoriales van a corresponder al 30% del total de todos los embarazos. De ellos, los monocoriales van a presentar una tasa de mortalidad perinatal al doble de los gemelos disigóticos. Esta tasa va de 6.7 frente a 1.6. Y también van a presentar una tasa aumentada de mortalidad neonatal. En los embarazos monocoriales, una de las principales complicaciones que se pueden observar es la restricción selectiva de crecimiento intrauterino. Esta se va a definir por la presencia de un feto con un crecimiento adecuado en coexistencia del otro gemelo con una presentación de una restricción severa. Esta va a ser dada por la repartición placentaria desigual, la transfusión neta entre gemelos, que esta puede ser por lo regular unidireccional, y la prevalencia puede ir desde un 15 a 46% de esta patología. Esto va a ser principalmente dependiendo de los criterios que nosotros utilicemos para el diagnóstico. Por lo comentado anteriormente, la evaluación del primer trimestre toma una gran importancia, no solo para datar adecuadamente la edad gestacional, el número de fetos o la presencia de marcadores cromosómicos, sino que principalmente para ver la corionicidad, mediante los signos de lambda cuando es bicorial o de signo de T cuando es monocorial, y así saber qué posibles complicaciones esperar a futuro en la gestación. La fisiopatología de la restricción selectiva de crecimiento en los embarazos monocoriales se basa no solo en la presencia de un reparto anormal de la placenta, sino también en la magnitud y en la dirección de intercambio de flujo sanguíneo a través de las anastomosis placentarias, que a su vez va a ser el principal factor responsable de los resultados perinatales independientemente del peso al nacer. En la siguiente imagen podemos observar una placenta de un embarazo complicado con una restricción selectiva del crecimiento. La franja amarilla va a corresponder al ecuador vascular. En la parte de abajo podemos observar el territorio placentario del feto con un crecimiento adecuado que, en comparación con el territorio placentario del feto con restricción de crecimiento, pues sí se ve que este último pues va a estar disminuido, y por lo regular en los pacientes con restricción de crecimiento se va a observar una implantación del cordón filamentosa hasta un 60%. También se ha observado que la discordancia del peso al nacer va a ser proporcional a la discordancia del territorio placentario, al diámetro arterioarterial, a la transfusión arteriovenosa neta y al diámetro total de las anastomosis. Todos los embarazos monocoriales van a presentar un grado variable tanto de número, grado y tipo de anastomosis, y dependiendo de estas va a ser la posible complicación que se van a observar. En la patología de la restricción selectiva
Las anastomosis que van a predominar son las anastomosis superficiales arterioarteriales, con un flujo unidireccional. Actualmente, en los criterios diagnósticos, se publicó en el 2019 un artículo en el que menciona los criterios que se seleccionaron mediante la metodología Delphi, en el cual se diagnostica la restricción selectiva con un solo criterio solitario, que sería el peso fetal estimado en uno de los gemelos por debajo del percentil 3, o la presencia de 3 de los 4 criterios contributos, en los cuales está un peso fetal estimado del gemelo por debajo del percentil 10, la circunferencia abdominal en uno de los gemelos por debajo de la percentil 10, la discordancia entre ambos gemelos mayor al 25%, o alteración en el Doppler de la arteria umbilical por arriba del percentil 95. En esta metodología Delphi, el único sesgo que se ha observado es un sesgo de selección, pues la mayoría de los participantes fueron médicos de la región europea y que pues presentaban una opinión similar en los criterios. Una vez que ya diagnosticamos la restricción selectiva del crecimiento intrauterino, pues debemos que saber que la evolución clínica va a ser variable, por lo cual necesitamos identificar grupos con un comportamiento similar para facilitar así sustancialmente su manejo clínico. Y hasta la fecha, el signo clínico que cumple este objetivo es el Doppler de la arteria umbilical. Graterpos y colaboradores propusieron un sistema de clasificación de la restricción de crecimiento de los gemelos monocoriales basados en el patrón de flujo Doppler de la arteria umbilical del gemelo más pequeño. Por lo cual, a la hora de evaluar el Doppler de la arteria umbilical, es necesario tomar 10 ondas de velocidad de flujo y que la toma sea lo más cercana a la inserción del cordón a la placenta. En el tipo 1 podemos observar que el Doppler de la arteria umbilical, el flujo diastólico va a estar presente y positivo en todos los ciclos. En el tipo 2 podemos observar que el flujo diastólico de la arteria umbilical va a estar ausente o reverso, pero este va a ser persistente, como observamos en la siguiente imagen, en el cual el flujo diastólico se encuentra ausente en todos los ciclos. El tipo 3 va a ser caracterizado por flujo ausente o reverso de la arteria umbilical. Este se va a presentar de manera intermitente. Esto nos va a dar una correlación clínica de que se encuentra una anastomosis arterioarterial de gran tamaño, y la onda o la forma de la onda va a ser por la transmisión de las ondas del cordón del feto de crecimiento normal hacia el cordón del feto de crecimiento restringido. En el tipo 1 vamos a observar que el grado de reparto placentario desigual entre ambos gemelos es menor que en los tipos 2 o 3. También podemos observar que los patrones de anastomosis placentarias en estos embarazos van a ser muy similares a las de los embarazos no complicados. Esto va a ser porque va a presentar un gran número de anastomosis que va a poder compensar el reparto desigual placentario, por lo cual la desigualdad o la discordancia de pesos entre los gemelos no va a corresponder a la desigualdad que nosotros vamos a observar en los territorios placentarios. Este tipo pues se va a asociar generalmente a buenos resultados con una mortalidad intrauterina del 2 al 4% y también con un daño al parénquima cerebral en estos fetos sobrevivientes menor al 5%. El tipo 2, aquí podemos observar que la desigualdad del territorio placentario es un poco mayor, hasta de un 38%, y el territorio placentario del gemelo con restricción va a ser menor en comparación al gemelo tipo 1. Aquí, la muerte perinatal va a ser cercana al 50% y el daño cerebral hasta un 14%.
En los embarazos complicados con el tipo 2 es frecuente observar un deterioro fetal antes de las 30 semanas. Esto va a ser evidenciado por anomalías tanto del Doppler venoso como del perfil biofísico, por lo cual va a requerir un parto a una edad gestacional más temprana y lo que se va a traducir a una mayor mortalidad. El tipo 3 se va a caracterizar por la presencia de un flujo intermitente ausente o reverso al final de la diástole de la arteria umbilical. Acá podemos observar una gran discordancia del territorio placentario, hasta el 36%, y la muerte perinatal baja e impredecible, cercana al 15.4%, y un daño cerebral hasta del 20%. Aquí observamos que va a presentarse una gran anastomosis arterioarterial que va a compensar este gran desequilibrio, pero en contraparte de esta compensación hay un mayor riesgo de episodios agudos de transfusión feto a feto, más cuando se presenta hipotensión o bradicardia del feto más pequeño. También en este tipo se ha observado mayor consecuencia vascular en el feto de mayor tamaño. Esto porque el feto de mayor tamaño va a sostener la circulación del feto restringido, por lo cual es frecuente observar en el feto de mayor tamaño una cardiomiopatía hipertrófica del 20%, en comparación con el 2.5% que se va a presentar esta cardiomiopatía en el tipo 1 o en el tipo 2. El manejo de la restricción selectiva tipo 2 o 3 va a estar dado principalmente por la edad gestacional en el momento del diagnóstico, el grado de discordancia de crecimiento y las gravedades de las anomalías del Doppler. En la siguiente imagen, a forma de resumen, podemos observar, a la hora de evaluar un embarazo monocorial diamniótico, debemos ver si cumple o no con los criterios diagnósticos y también descartar la presencia de un síndrome de transfusión feto-fetal. Ya una vez de que se descartó el síndrome de transfusión feto-fetal y sí estamos seguros que se trata de una restricción selectiva, ahora necesitamos establecer qué tipo es. Y como ya lo mencionamos previamente, va a ser dependiendo de la forma de la onda que observemos de la arteria umbilical. Si el flujo diastólico va a estar presente, ausente o reverso persistente o intermitente, que lo catalogaríamos 1, 2 o 3 respectivamente. Se ha observado que en el tipo 1 el manejo puede ser expectante, con un seguimiento semanal tanto del ultrasonido como de la Doppler. En los tipos 2 y 3, aquí hay que evaluar y dependiendo si se llegara a presentar estos a una edad gestacional menor de las 24 semanas o que presente una discordancia mayor del 35%, oligohidramnios o flujo reverso o un ductus alterado por arriba del percentil 95, pues acá, si se presenta alguna de estas alteraciones, podemos considerar un manejo activo, entre los cuales está la oclusión del cordón umbilical, la coagulación láser de las anastomosis. Si no se llegara a presentar ninguna de estas complicaciones antes mencionadas, pues podemos dar un manejo expectante con una revisión semanal. Se ha recomendado una interrupción electiva en el tipo 1 a las 34-36 semanas, en el tipo 2 a las 32, si no se presentan complicaciones, y en el tipo 3 de las 32 a las 34 semanas. En la siguiente tabla podemos observar la supervivencia global de los fetos que presenten restricción selectiva del crecimiento. Aquí podemos observar que la supervivencia global se observa que tiene un mayor porcentaje en el tipo 1 y un menor porcentaje en el tipo 2. También podemos observar que la pérdida de uno o ambos gemelos va a ser mayor hasta un 64% en el tipo 2. En los predictores de supervivencia fetal en estos embarazos también se ha visto, como vemos en la tabla,
que el diagnóstico temprano tiene un efecto protector hasta del 88% cuando el análisis es univariante y de hasta 51% cuando es multivariante. En la siguiente tabla podemos observar que la muerte intrauterina global, según el tipo y el tratamiento que haya sido sometido. Y se observa que en todos los tipos de restricción, del 1 al 3, cuando son sometidos a tratamiento láser, la mortalidad es aún mayor. Pero cuando se observa o se evalúa las complicaciones neurológicas, se observa que estas son nulas. Por lo cual, la restricción del crecimiento intrauterino tipo 1 se va a caracterizar por un buen resultado perinatal cuando se maneja de manera expectante. Los embarazos complicados con restricción selectiva tipo 2 o 3, tratados con láser, van a tener una tasa mayor de mortalidad, pero una tasa más baja de alteraciones neurológicas en comparación con el comportamiento expectante. Por lo cual podemos concluir que el uso de terapia fetal en gestaciones alejadas de la viabilidad pues puede ser una buena elección. Y ya en forma de conclusiones del tema, pues sí, como sabemos, el manejo de la restricción selectiva en los embarazos monocoriales siempre va a ser un reto. No hay o no se cuenta con ensayos controlados aleatorizados sobre cómo manejar y en qué momento interrumpir oportunamente estos embarazos. También una controversia pues es la selección de candidatos para la terapia fetal y pues además la historia natural, la evolución clínica de la restricción aún no se ha determinado completamente, lo que impide un enfoque basado en evidencia para su manejo en la práctica clínica. Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela, por su aportación. Definitivamente comprender la fisiopatología de este espectro desde un nivel placentario va a ser fundamental pues, para un adecuado seguimiento y un adecuado manejo, ¿no crees, Ala? Claro que sí, Sergio. Pues bueno, esa es la razón por la cual consideramos fundamental que la segunda ponencia de este módulo justamente sea acerca de otra condición de los embarazos monocoriales, como lo es evidentemente el síndrome de transfusión feto-feto. Y bueno, tengo el gusto de presentar al siguiente ponente. Él es el doctor Hernando Severiche Salazar. Él es médico egresado de la Universidad de Guayaquil en Ecuador y también especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es residente de sexto año de medicina materno-fetal en Colombia, Bogotá. Y bueno, él nos va a hablar del diagnóstico y manejo del síndrome de transfusión feto-fetal. Un cordial saludo y muchas gracias por la invitación al primer encuentro internacional y séptimo encuentro nacional de residentes de medicina materno-fetal organizado por el Instituto Nacional de Perinatología de México con el tema Puntos claves para el diagnóstico y seguimiento del síndrome de transfusión feto-fetal. Definimos el síndrome de transfusión feto-fetal como una complicación muy común de los embarazos monocoriales y se caracteriza por el paso de sangre de manera unidireccional de un feto donante hacia un feto receptor. Esto se da por un aumento en las comunicaciones vasculares preaplacentarias de predominio comunicaciones arteriovenosas. Esto va a producir un desequilibrio hemodinámico que está dado por la ensanguinación del feto donante y una sobrecarga de volumen y una falla cardíaca en un feto receptor, lo que va a conllevar a la muerte de uno o ambos fetos. Este fenómeno fisiopatológico lo vamos a ver más adelante. En Colombia no tenemos unas estadísticas de los síndromes de transfusión feto-fetal, pero en los embarazos gemelares tenemos una tasa anual de entre el 1 al 2%. Y de los cuales el 16% aproximadamente tiene complicaciones. El síndrome de transfusión feto-fetal, de manera global, tenemos 1 por cada 40 o 60 embarazos. En la patogenia del síndrome de transfusión feto-fetal tenemos que normalmente en una placenta del embarazo gemelar monocorial
tenemos comunicaciones arterio-arteriales y veno-venosas. Estas comunicaciones arterio-arteriales se encuentran aproximadamente entre un 80 y un 85%, y las veno-venosas aproximadamente entre un 15 y un 20%. Estas comunicaciones tienen un flujo bidireccional, lo cual tiene un efecto protector, sobre todo las comunicaciones arterio-arteriales. Las veno-venosas, mientras se encuentren en conjunto con las arteriales en la proporción que les dije, 80-20, tienen igualmente un efecto protector, pero cuando se encuentran solas o con comunicaciones arterio-venosas pueden comportarse igual manera como una comunicación arterio-venosa de baja resistencia y puede tener también un flujo unidireccional. Entonces, esta distribución es normal en las placentas de los embarazos gemelares monocoriales. Cuando tenemos comunicaciones arterio-arteriales, veno-venosas, en la distribución que les dije anteriormente se mantiene un equilibrio dado por este flujo bidireccional. Cuando tenemos comunicaciones arterio-venosas hay un desequilibrio porque el flujo es unidireccional de un feto donándole al otro feto. Este desequilibrio pues lo vamos a conocer como síndrome de transfusión feto-fetal. En este esquema vemos cómo la sangre pasa de un feto donante en una sola dirección por una comunicación arterial y venosa hacia un feto receptor. Acá vemos la distribución placentaria, las comunicaciones arteriovenosas, lo que permiten el flujo unidireccional, produciendo un desequilibrio hemodinámico, el cual va a ser una de las características principales en la patogenia del síndrome de transfusión feto-fetal. En la patogenia también tenemos otras teorías, las cuales está la distribución placentaria, menor territorio para un feto donante y mayor territorio para el feto receptor. También tenemos la inserción velamentosa del cordón, sobre todo en los fetos donantes. Y otros marcadores bioquímicos que no han sido identificados, que hacen parte también de este complejo de la patogenia del síndrome de transfusión feto-fetal. Pero la teoría pues, que más tiene estudios y los cuales pues, se han hecho ya con resultados por la fotocoagulación con láser es de las comunicaciones arteriovenosas. Aquí tenemos una placenta real, la cual fue teñida de un feto donante y de un feto receptor. Entonces aquí vamos a observar que en el feto donante tenemos las arterias de color verde, las venas de color naranja, y en el feto receptor tenemos las arterias de color rojas y las venas de color azul oscuro. Si observamos a nivel aquí donde están las flechas, tenemos una comunicación entre una arteria del feto donante y una vena del feto receptor. Igualmente acá hay otra comunicación arteriovenosa. Estas comunicaciones es muy importante identificarlas, sobre todo cuando se piensa en hacer fotocoagulación con láser, que es uno de los tratamientos de los cuales tienen mayor resultados hemodinámicos en los pacientes para los cuales se le ha realizado. Entonces, a nivel del ecuador placentario, a nivel de la inserción de la membrana, hay que identificar estas comunicaciones para poder hacer la fotocoagulación. Es por eso es muy importante conocer la patogenia para poder ofrecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. En la fisiopatología, pues tenemos el feto donante, el flujo unidireccional por las comunicaciones arteriales arteriovenosas y un feto receptor. Entonces tenemos que en el feto donante vamos a pasar volumen del donante hacia el receptor. Esto va a producir un flujo unidireccional y como respuesta tenemos un aumento en la renina-angiotensina-aldosterona del feto donante, lo cual nos va a producir el oligohidramnios, oliguria y una restricción del crecimiento intrauterino. La oliguria pues, nos va a llevar a la consecuencia de oligohidramnios y a largo plazo nos va a producir una displasia tubular renal, una hipotrofia renal, una falla renal crónica en el feto donante. A nivel del feto receptor vamos a tener una hipervolemia, un feto pletórico, en el donante vamos a tener un feto anémico y con una sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de volumen va a producir una dilatación a nivel del corazón, sobre todo del miocardio, liberando péptido atrial natriurético y el péptido natriurético encefálico.
Este péptido va a producir una disminución de la renin-angiotensina-aldosterona, lo cual va a llevar a una poliuria y polihidramnios. A nivel del corazón vamos a tener cambios hemodinámicos por la sobrecarga de volumen, un aumento del gasto cardíaco, aumento de la precarga, aumento de la poscarga, una hipertrofia biventricular, una disfunción sistólica derecha, disfunción biventricular, una regurgitación tricuspidia y una obstrucción del tracto de salida derecho, puede ser una estenosis o una atresia pulmonar. Esto va a producir hiperosmolaridad y retención de líquido, lo que va a llevar a un hidrus. Entonces tenemos que la poliuria, una orina hiposmótica, va a ser una concentración a nivel del receptor, aumenta la hiperosmolaridad. Al retener el líquido vamos a tener ascitis, vamos a tener retención de líquido y nos va a llevar a un hidros. Y este hidros, por falla cardíaca también, puede producir la muerte del feto. Para la clasificación utilizamos la estadificación de Quintero, donde vamos a evaluar los bolsillos verticales del líquido amniótico, y tenemos que en los embarazos menores a 18 semanas tenemos en el feto receptor un aumento del líquido, bolsillo de 6 centímetros o más, y en el donante bolsillos de menos de 2 centímetros. A las 20 semanas bolsillos igual o mayor a 8 centímetros, y de las 20 semanas mayor o igual a 10 centímetros y menor a 2 centímetros en el feto donante. Entonces este desequilibrio en los líquidos, la secuencia oligohidramnios, polihidramnios, nos hace pensar en un síndrome de transfusión feto-fetal. Y de acuerdo a eso lo vamos a clasificar entonces en el feto donante y en el feto receptor. Iniciando por el feto donante, y en el estadio 1 tenemos oligohidramnios y tenemos polihidramnios. Entonces cuando tenemos un feto con síndrome de transfusión feto-fetal, tenemos que ver secuencia oligohidramnios, polihidramnios, y si vemos las vejigas, estadio 1. En el estadio 2, igual, secuencia oligohidramnios, polihidramnios, miramos las vejigas y hay ausencia del llenado de la vejiga del donante. Entonces no vamos a observar la vejiga en el donante llena, por lo tanto ya es estadio 2. El estadio 3 está dado por cambios hemodinámicos, alteraciones en el Doppler, sobre todo la arteria umbilical con inversión o ausencia del flujo en diástole. A nivel del donante se nos afecta la umbilical, y a nivel del receptor por sobrecarga de volumen tenemos y alteración hemodinámica a nivel cardíaco, tenemos una alteración del ductus venoso con una onda A reversa. El estadio 4 ya observamos hidros fetal, y en el estadio 5 la muerte fetal intrauterina de uno de los fetos. Entonces en la práctica tenemos la secuencia oligohidramnios, polihidramnios. Entonces a nivel del feto donante vamos a encontrar una disminución de líquido, un bolsillo vertical menor a 2 centímetros, y en el feto receptor vamos a encontrar un polihidramnios con un bolsillo vertical mayor, dependiendo de las semanas, entre 6 y 10 dependiendo de la semana. En el estadio 2, igual, la secuencia oligohidramnios, polihidramnios. Aquí tenemos oligohidramnios, acá tenemos polihidramnios, y vamos a ver el bolsillo vertical mayor y las vejigas. Entonces en el estadio 2 hay una diferencia, que aparte de la secuencia oligohidramnios, polihidramnios, la vejiga del feto receptor está llena, y la del feto donante no se observa o no se visualiza. En el estadio 3 hay cambios hemodinámicos, una alteración en la umbilical, como lo vemos en el feto donante, y en el feto receptor vemos una onda A reversa en el ductus venoso. En el estadio 4 hay una ascitis, un hidros, y en el estadio 5 pues es la muerte de uno de los fetos. Este es un caso clínico que nos llega a la unidad de medicina materno-fetal de la Clínica Colombia, donde observamos claramente un polihidramnios en uno de los fetos, un embarazo gemelar monocorial biamniótico, y vemos claramente el polihidramnios. Vemos la vejiga, en este caso se visualiza
feto receptor, donde observamos el oligohidramnios. Esta membrana se encuentra adosada al feto donante, lo cual también se conoce como stock pin. Vemos un video, se ve claramente el polidramnios. Este polidramnios, este es el feto receptor. Y en este otro video miramos la membrana adosada al feto donante, conocido también como stock pin. Dentro de los cambios hemodinámicos tenemos un caso clínico de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de la Clínica Colombia, que también es sede del Centro Latinoamericano de Terapia y Cirugía Fetal, liderada por el Dr. Mauricio Herrera. Esto es uno de los casos el cual se dio para mostrar en este evento. Y tenemos los cambios hemodinámicos en un feto prequirúrgico. Como lo ven, aquí hay una ausencia de flujo en diástole de la arteria umbilical y un ducto venoso con onda reversa. Al primer día postoperatorio ya vemos cambios a nivel de la arteria umbilical y cambios a nivel del ducto venoso, y al quinto día postoperatorio ya se observan normales los flujos. Este es uno de los casos, y acá les voy a mostrar la estadística de un estudio que se realizó para ver los cambios hemodinámicos en pacientes que fueron tratados por fotocoagulación LAS. Entonces, como nos veíamos en el estadio de Quintero, no se cuenta en ese estadio la función cardíaca. Ese es un tema de discusión porque en algunos grupos utilizan una clasificación donde contiene la función cardíaca, otros no. El estadio de Quintero es muy fácil de aplicar, lo cual pues es una ventaja. Sin embargo, pues cuando tenemos que ver función cardíaca no es tan ventajoso. Tenemos este estudio que fue realizado en España en el año 2012, fue publicado, un estudio observacional, prospectivo, descriptivo, en el cual se tomaron como variables las ondas de la arteria uterina, el IP de la arteria uterina, las ondas del ductus venoso, el IP del ductus venoso, insuficiencia tricuspidia, la pulsatividad de la vena umbilical, el índice de T con sus componentes, como son el tiempo de contracción isovolumétrica, el tiempo de relajación isovolumétrica y el tiempo de eyección. También se vieron otras variables como la hipertrofia miocárdica y la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces vemos cómo hubieron cambios significativos tanto en el feto donante como en el feto receptor. En el feto receptor pues se vio más que todo las sobrecargas de volumen, lo cual alteraba el Doppler del ductus venoso y la función cardíaca, incluso hipertrofia miocárdica, insuficiencia tricuspidia y la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. En estos 58 gemelos monocoriales con síndrome de transfusión feto-fetal, por ejemplo, vemos en el donante 0% insuficiencia tricuspidia. En el receptor 36.4% presentaron insuficiencia tricuspidia. El índice de TI de igual manera se vio más alterado en pacientes con gemelos en el receptor, hipertrofia miocárdica 0% en el donante, 17% en el receptor, igual la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto podemos observarlo en pacientes donante y receptor en tiempo prequirúrgico. Cuando lo comparamos con el control postquirúrgico, vemos en las primeras 48 a 72 horas ya hay cambios hemodinámicos. Entonces, el flujo del ductus venoso ya ahí está significativamente, se encuentra significancia estadística para mejoría del ductus venoso en el feto receptor. Y vemos también cómo mejora el índice de la pulsatividad de la vena umbilical, y también vemos que no hay mejoría de la función cardíaca, quizás porque es muy temprana la evolución, 48-72 horas, donde ya la alteración de la función cardíaca pues es algo crónico, el cual de pronto toma más tiempo en volver a la normalidad, sobre todo la hipertrofia cardíaca, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho
habría de pronto que evaluarlo a largo plazo. Pero sí hay mejoría, sobre todo en los flujos, como lo vimos en el caso clínico pues, que se mostró de la Clínica Colombia. Esta es una propuesta de cómo se debe hacer el seguimiento en los embarazos monocoriales en la unidad de nosotros. La paciente llega en la semana 11 a la 14, se le hace la corionicidad, que es muy importante, el tamizaje genético, y se clasifica de acuerdo a la corionicidad. Si es un gemelo monocorial, entonces hacemos ecografía cada 2 semanas. Y la ecografía vamos a evaluar crecimiento fetal, los líquidos para evaluar la secuencia oligodramnios polidramnios, hacemos doble y la longitud cervical. Esto con el fin de detectar síndrome de transfusión feto-fetal, que es muy frecuente entre la semana 16 a la 26. Luego de la semana 20 hacemos la valoración anatómica, como es de costumbre en todas las pacientes, una ecografía de detalle anatómico en la semana 20 a la 24. Crecimiento fetal, longitud de cervix, evaluamos los líquidos amnióticos, la vejiga y el Doppler, el pico sistólico de la arteria cerebral media, para evaluar igualmente síndrome de transfusión feto-fetal, restricción de crecimiento intrauterino selectivo, que también es muy frecuente en la semana 18 a la 28. Y evaluamos en la semana 30 a la 36 crecimiento fetal, líquido amniótico, y seguimos evaluando el Doppler fetal, el pico sistólico de la arteria cerebral media, para detectar los fetos que puedan desarrollar el síndrome de anemia policitemia, el cual es frecuente en la semana 24 a la 34. Estas son las 3 patologías más frecuentes en los embarazos monocoriales, lo cual una detección temprana nos permite ofrecerle un tratamiento adecuado y en un momento oportuno. El algoritmo de manejo de nuestra institución, un síndrome de transfusión feto-fetal, hacemos la estadificación de Quintero en estadio 1, 2, 3, 4 y la etapa 5. Cuando tenemos un estadio 1, manejo es expectante, hacemos un control semanal para evaluar cómo se encuentran esos fetos en la ecografía y el perfil hemodinámico con el Doppler. En las etapas 2, 3 y 4 hacemos fetoscopia láser entre la semana 16 y la 26. Si tiene más de 26 semanas podemos ofrecer un amniodrenaje, y si la paciente se le realiza láser, entonces el seguimiento es semanal para evaluar complicaciones como el síndrome de anemia policitemia. En la etapa 5 pues hacemos consejería y también pues explicarle que puede haber un 10% de muerte del cogemelo o un 20% un riesgo de secuela neurológica. La edad gestacional del parto en la etapa 1 y 2, 34 o 35 semanas. En las etapas 3 y 4, 32 semanas. En las etapas 5, según el bienestar fetal pues, del feto que quedó vivo. Y podemos ofrecer reducción selectiva en las siguientes condiciones. Cuando hay un síndrome de transfusión feto-fetal con anomalías graves, cuando no se puede acceder al ecuador vascular por alguna u otra razón, cuando hay ruptura prematura de membranas del feto receptor, cuando hay muerte fetal intrauterina inminente o una enfermedad recidivante posterior a la fotocoagulación con láser. Este es el algoritmo que nosotros utilizamos en nuestra unidad y el cual pues nos permite dar un manejo adecuado a esta patología con buenos resultados, como le mostramos con el síndrome de transfusión feto-fetal en la fotocoagulación láser. Algunos de los avances y las nuevas tecnologías: tenemos el ultrasonido enfocado de alta intensidad, solo lo voy a mencionar para crear una expectativa y pues investigar un poco más. El desarrollo de un mapeo placentario basado en ultrasonido o resonancia magnética, y el momento pues de los mini fetoscopios flexibles. Cada vez los fetoscopios son de menor tamaño y las cámaras igualmente de mayor resolución. En conclusión, cuando nos enfrentamos a los embarazos monocoriales, tenemos que primero realizar una clasificación temprana de la corionicidad y la amniosidad para poder hacer un seguimiento estricto y ofrecer oportunamente un manejo en el momento adecuado. Hay que comprender bien la fisiología y la fisiopatología placentaria fetal, sobre todo para poder identificar en el ecuador placentario
las comunicaciones arteriovenosas y venovenosas que se comportan como las arteriovenosas de baja resistencia y poder hacer una fotocoagulación láser selectiva. Claridad en la limitación de la estratificación, lo que les decía, pues que no todos los grupos están de acuerdo con la estratificación de Quintero. Incluso tenemos el grupo de Cincinnati que incluye la valoración cardíaca funcional, donde subclasifica el estadio de Quintero en tres: estadio Quintero 3A, 3B, 3C, de acuerdo a la alteración del miocardio. Estudios de seguimiento estandarizados a largo plazo para ver cuáles son las secuelas neurológicas que pueden tener estos bebés. Y tenemos que la coagulación fetoscópica láser es el estándar de oro para el tratamiento del síndrome de transfusión fetofetal grave, de acuerdo pues, a nuestro algoritmo de manejo. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y les dejo con una fotografía de la Clínica Universitaria Colombia, uno de los centros de formación para nosotros de medicina materno-fetal, y que también es sede del Centro Latinoamericano de Terapia y Cirugía Fetal, liderada por el doctor Mauricio Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernando. Realmente, Sergio, este es un tema imprescindible en nuestra formación como médicos fetales. Sí, definitivamente, Alan, este tema nos va a abrir un panorama de pues tomar y a partir de ahí irnos de un seguimiento hacia el tratamiento, por lo cual consideramos también muy apropiado el siguiente tema, el cual lleva por nombre indicaciones y complicaciones de la cirugía láser, ya que sabemos que el láser es una realidad en la actualidad y sobre todo en el caso de enfermedades de embarazos gemelares. Este tema será dado por la doctora Estela Janet Trejo Guzmán. Ella realizó la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó su especialidad en el Hospital Universitario Dr. José Luterio González, en Monterrey, Nuevo León, donde ahí mismo se encuentra realizando la subespecialidad en medicina materno-fetal. Damos paso a su ponencia. Buenas noches, mi nombre es Janet Trejo y voy a compartir con ustedes el día de hoy el tema de indicaciones y complicaciones de la cirugía láser. Recordando la fotocoagulación láser por fetoscopía, se trata de un procedimiento en el cual se introduce una fibra láser en el saco amniótico, más frecuentemente en el feto receptor, para realizar una valoración de la vasculatura placentaria y poder realizar una decolonización. Esto será posible al localizar el ecuador vascular y realizando una coagulación de las anastomosas interfetales. Dentro de la patología del síndrome de transfusión feto-fetal, este es el gold estándar en el tratamiento. En 1990 se introdujo por primera vez la técnica por fotocoagulación láser por día. Sin embargo, no se popularizó hasta años más adelante, cuando Villé y Nicolaides propusieron una técnica percutánea. Antes de contar con la coagulación láser, solamente se realizaba como tratamiento de la patología en el embarazo monocorial amiodenantes seriados. Sin embargo, las tasas de mortalidad se encontraban hasta en un 60% de los casos, con edades medias de nacimiento de 28 semanas y hasta 50% de anomalías mayores en el desarrollo del feto sobreviviente. La técnica también ha tenido algunos cambios a lo largo del tiempo. Inicialmente se realizaba una técnica no selectiva en la cual se coagulan todas las anastomosas que cruzan la membrana interplacentaria, y Quintero más adelante propuso una técnica selectiva en la cual se coagulan las anastomosas patológicas entre ambos gemelos. También una técnica secuencial selectiva en la que se realiza la coagulación de las anastomosas patológicas intergemelares y posteriormente, de manera secuencial, se realiza una coagulación de las comunicaciones arteriovenosas entre ambos gemelos. Este avance en la técnica generó una sobrevida de un gemelo de hasta el 90% y de dos gemelos hasta el 50%. Más recientemente se introdujo la técnica de Solomon, en la cual se realiza una coagulación láser selectiva y posteriormente se coagula de manera completa el ecuador vascular. Esta técnica tiene como beneficio que tiene un riesgo menor de desarrollar una secuencia anemia polisistemia como complicación.
Hablando de las indicaciones en los embarazos monocoriales, tenemos 4 indicaciones principales: el síndrome de transfusión fetal, la secuencia TRAP, la secuencia anemia policitemia y la restricción del crecimiento intrauterino selectivo. Dentro del síndrome de transfusión fetal, las guías actualmente lo que nos marcan es que se realizará desde el estadio 2 al estadio 4 y de la semana 16 a la semana 26. Sin embargo, es controversial si este indicado puede realizarse en el estadio 1 y si se puede realizar más allá de la semana 26. Estos puntos los vamos a tocar un poco más adelante. Dentro de la secuencia TRAP, la perfusión arterial reversa, recordamos que tenemos un feto por lo general sano que va a servir como un feto bomba hacia otro feto acárdico con una inversión del flujo arterial, y bueno, eso se va a presentar hasta en el 1% de los embarazos monocoriales. Están indicados diferentes tratamientos. Sin embargo, lo más aceptado actualmente es la coagulación del cordón umbilical del feto acárdico, y esto se va a poder realizar a partir de la semana 16. Existe controversia que se puede realizar antes, desde la semana 11 a la semana 14, sin embargo actualmente lo aceptado es a partir de la semana 16, y se habla de que existe una relación inversa entre la edad en la que se realiza el tratamiento y la edad en la que nace el feto. Otra de las indicaciones es la secuencia anemia policitemia, sobre todo en el estadio 3 y estadio 4, en el cual pues tenemos compromiso hemodinámico del feto donador e incluso hidrox, y la restricción del crecimiento intrauterino selectivo. En este caso está indicado en el tipo 2. Con esto se ha logrado una sobrevida de más del 90% con nacimientos más allá de las 32 semanas hasta el 95% de los casos. Aquí voy a presentarles unos videos de algunos procedimientos que hemos realizado en el hospital universitario. Este es un caso de un síndrome de transfusión fetal, en el cual de manera inicial iniciamos con una valoración a través de la fetoscopía de ambos fetos. Se ingresa, como lo mencioné anteriormente, en la bolsa del feto receptor, por lo cual observamos abundante líquido. Se realiza una valoración de dónde están las inserciones de los cordones. Conforme vamos avanzando, podemos observar a un feto más pequeño con la membrana adherida, un oligodramios severo, y con el cordón umbilical también adherido al cuerpo debido a la compresión. Posterior a realizar la valoración de ambos fetos, se comienza con la valoración placentaria y se localiza el ecuador vascular. Observamos las anastomosis patológicas interfetales y se inicia con la coagulación. Estos son otros clips de procedimientos que hemos realizado en el hospital universitario. El primero es un caso de un embarazo de 16.6 semanas con una secuencia TRAP. Con una placenta anterior se tuvo que acceder vía transplacentaria hasta llegar a la base del cordón umbilical y comenzar con la coagulación. El siguiente clip se trata de otro caso de un embarazo de 17.2 semanas que se realizó el año pasado en nuestro servicio. De igual manera, una placenta anterior se tuvo que acceder a través de la placenta y llegar a la base del cordón umbilical del feto acárdico para iniciar con la coagulación. Hablando sobre las controversias que les comentaba anteriormente, si el estadio 1 es una indicación para realizar cirugía láser, se realizó un estudio en el cual más de 70 médicos materno-fetales, neonatólogos y cirujanos pediatras analizaron diferentes estudios sobre el manejo en el estadio 1. Recordamos que el 70% de los casos del síndrome de transfusión fetal en este estadio pueden mantenerse estable o incluso regresar a la normalidad, con tasa de supervivencia del 69 al 90% respectivamente y un índice de supervivencia con la coagulación del 84%. En este estadio no existe actualmente un consenso sobre el tratamiento definitivo, aunque lo más aceptado es un manejo expectante. Las tasas de supervivencia con los diferentes manejos expectante, amniodrenaje y láser, son similares. Sin embargo, pues el amniodrenaje y el láser son manejos que son invasivos y tienen sus complicaciones. Hasta este momento el estadio 1 y principalmente es un manejo expectante y está indicado del estadio 2 al estadio 4. Otra de las controversias es que si en el síndrome de transfusión fetal se puede realizar este tratamiento posterior a la semana 26, se realizó un estudio en el cual se compararon
la técnica del amniodrenaje con la cirugía láser y se encontraron algunos beneficios en el grupo de cirugía láser con valores estadísticamente significativos, como los días entre que se hace el procedimiento y nacen los fetos. En el grupo de cirugía láser fue casi un poco más de un mes, y en comparación con el amniodrenaje que fueron solamente 9 días. Otro de los beneficios de cirugía láser fue una menor movilidad mayor en el neonato, además de algunos otros datos que llaman la atención, no siendo estadísticamente significativos. Sin embargo, vemos que dentro de la edad gestacional al momento del nacimiento es más tardía en el grupo de cirugía láser, 31 semanas versus 29 semanas. Existen algunos otros estudios que han comparado estos resultados posterior a la semana 26, y la conclusión es que tienen mejores resultados perinatales al realizarse la coagulación láser versus el amniodrenaje. Hablando de las complicaciones, tenemos complicaciones como la ruptura prematura de membranas, el parto pretérmino y algunas otras complicaciones relacionadas al fallo en la técnica quirúrgica, como la recurrencia del síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia anemia-policitemia o incluso la muerte fetal. Estas tres complicaciones representan el 18% de los procedimientos. Hablando específicamente de cada una de estas complicaciones, la ruptura prematura de membranas es la complicación más frecuente en estos procedimientos, se va a presentar hasta en un 30% y va a ser más frecuente cuando se utiliza la técnica de Solomon. Además de esta complicación, nos va a predisponer a tener parto pretérmino en las diferentes series. Las semanas que actualmente se manejan de nacimiento o que han sido reportadas van desde la semana 29 hasta la semana 32. ¿Cuáles son algunos de los factores que pueden predisponer a la ruptura prematura de membranas? Se habla del diámetro del instrumento quirúrgico, además como el número de entradas a la cavidad uterina. Otra de las complicaciones es la secuencia anemia-policitemia, la cual, como ya sabemos, es el resultado del paso crónico y unidireccional de la sangre de un gemelo a otro. Cuando se trata de una complicación de la coagulación láser, el gemelo va a ser un paso de sangre del gemelo extraceptor al gemelo exdonador. Si se presenta de una manera espontánea, va a estar presente del 2 al 5%, sin embargo, este número aumenta cuando es posterior al láser hasta un 30% de los casos, y se debe a un fallo en la coagulación de anastomosis pequeñas, principalmente anastomosis que son menores a 1 milímetro. Va a ser menos frecuente cuando se utiliza la técnica de Solomon, inhibiendo su aparición en solamente un 3% de los casos. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? A través de la velocidad máxima del pico sistólico de la arteria cerebral media, en el cual, como ya sabemos, los valores van a ser los mismos si nosotros diagnosticáramos una secuencia de anemia espontánea. Mayor a 1.5 en el feto con anemia y menor a 0.8, y en algunas literatura menor a 1 en el feto con policitemia. En este estudio se revisaron 164 casos de complicaciones con secuencia de anemia policitemia posterior al láser, y se encontró que el 50% de los casos ocurre 2 semanas posterior al procedimiento. Es importante recordar que las primeras 2 semanas posterior a este procedimiento va a ser un momento en el cual existen cambios hemodinámicos y de adaptación entre ambos fetos, por lo cual es importante realizar una valoración una semana posterior al tratamiento, valorar la arteria cerebral media y tomar en cuenta estos cambios para no realizar algunas intervenciones que no son necesarias antes del tiempo adecuado. En esta gráfica podemos observar cómo el pico es a la semana 2 posterior al procedimiento y posteriormente los casos disminuyen, o la presentación de los casos disminuye. Dentro del pronóstico de la complicación con anemia policitemia, vamos a encontrar un mayor índice de mortalidad en el feto donador. Sin embargo, en el periodo neonatal las tasas de supervivencia van a ser similares entre ambos fetos, con un índice de mortalidad general del 18 al 26%. Otra de las complicaciones que encontramos es la recurrencia del síndrome de transfusión feto-fetal. Se ha reportado hasta en el 14% de los procedimientos, y eso se debe a dificultades técnicas, sobre todo una población incompleta de las anastomosis. Pueden ser anastomosis pequeñas de menos de 1 centímetro o grandes y cerca del margen placentario, frecuentemente anastomosis arteriovenosas. ¿Cómo vamos nosotros a diagnosticar una recurrencia del síndrome de transfusión feto-fetal?
al encontrar la secuencia poligramios y principalmente se va a presentar una semana posterior al procedimiento. ¿Qué podemos hacer? Las opciones de tratamiento son otra cirugía láser, amniodrenaje o un feticidio selectivo. Al tener una complicación, una recurrencia del síndrome de transfusión feto-fetal, la supervivencia será del 50% y el desarrollo neurológico normal se ve afectado y solamente estará presente en el 44% de los casos. Complicaciones que también podemos encontrar y son menos frecuentes es la isquemia de las extremidades, que se presenta hasta en el 2% de los casos, aplasia cutis y atresia intestinal. Esto puede ser secundario a la manipulación intrauterina, puede generar bandas amnióticas y estas afectan el desarrollo fetal. ¿Cuál va a ser el pronóstico general en la sobrevida de los fetos posterior a someterse a una cirugía láser, sobre todo en el síndrome de transfusión feto-fetal? Será del 60 al 70% la sobrevida en ambos fetos y hasta el 90% de un solo gemelo, con un daño neurológico de hasta el 5%. La experiencia que tenemos en nuestro hospital en relación a la coagulación láser, pues se encontraron algunas complicaciones de trabajo de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y TAPS, en un estudio que se realizó desde el 2010 hasta el 2020. Este estudio lo realizó por parte de un residente médico materno-fetal, en el cual se encontró un índice de trabajo de parto pretérmino del 27.3%, de ruptura prematura de membranas del 18.2% y de TAPS en el 3%. La sobrevida que tenemos actualmente es una sobrevida general del 57.8%, con una sobrevida de al menos un feto en el 68.4% y de dos fetos hasta en el 47.3% de los casos. Como conclusiones, pues la fotocoagulación láser de las anastomosis placentarias es el gold estándar de tratamiento en el síndrome de transfusión feto-fetal. Será recomendado en los estadios 2 a 4 y en secuencia TRAP. En estas dos entidades, a partir de la semana 16, en una secuencia de anemia policitemia en estadios 3 y 4 y restricción del crecimiento intrauterino selectivo en estadio 2. Aunque existe controversia con la edad máxima, sí se recomienda o ha tenido algunos beneficios si se realiza posterior a la semana 26 en el síndrome de transfusión feto-fetal, y la complicación más frecuente va a ser la ruptura prematura de membranas. Las complicaciones que se pueden relacionar con el fallo quirúrgico, como la secuencia de anemia policitemia, la recurrencia del síndrome de transfusión feto-fetal y la muerte fetal, ocurre en el 18% de los procedimientos y hay un menor riesgo de TAPS con la técnica del suelo. Y de mi parte sería todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Janet, por excelente ponencia. A continuación vamos a dar paso a las preguntas y respuestas de este módulo. Y empezaremos primero con la doctora Gabriela. Muy bien, doctora Gabriela, ¿cuáles son los predictores de malos resultados perinatales en fetos con restricción del crecimiento fetal selectivo? Buenas noches. Contestando a la pregunta que me acaban de realizar, pues sería los tipos 2 y 3. También que éstas se presenten en edades gestacionales tempranas, antes de las 24 semanas, que la discordancia sea mayor al 35% y que haya alteraciones del ductus. Pues también se ha observado, y es algo importante que quiero recalcar, que en primer trimestre se ha observado que cuando hay una discordancia importante de las translucencias nucleares, pues se predice o nos puede dar un parteaguas para sospechar que son embarazos gemelares que se pueden complicar más adelante. Muchas gracias, doctora, por su brillante respuesta. A continuación, una pregunta para el doctor Hernando. Usted nos habló acerca de marcadores de ecocardiografía. Nos habló específicamente del índice de TEI. ¿Cuál sería su utilidad en la patología de la transfusión, del síndrome de transfusión feto-fetal? Buenas noches. Bueno, con respecto al índice de TEI, analizando la fisiopatología, nos damos cuenta de que en las primeras etapas del síndrome de transfusión feto-fetal se da porque hay la ensanguinación del feto
donante y una sobrecarga de volumen del fetorreceptor. Por lo tanto, se ve alterada la función cardíaca del receptor por la sobrecarga de volumen. Entonces, una de las herramientas que tenemos muy buenas para evaluar la función cardíaca es el índice de Tate. El índice de Tate nos permite valorar tanto la sístole como la diástole. La diástole con el tiempo de relajación isovolumétrica y la sístole con el tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo de eyección. Esto nos va a dar un índice de Tate alargado cuando está alterada la función cardíaca. Entonces, lo que hay que ver en qué momento podemos utilizar el índice de Tate como para ver cuál es, cuándo se empieza a alterar la función cardíaca, teniendo en cuenta que desde los primeros estadios de Quintero ya puede haber una alteración de la función cardíaca en el receptor. Muy bien, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Janet. Doctora, usted nos habló muy bien sobre las indicaciones y complicaciones de la cirugía láser. Sin embargo, bueno, para usted, ¿qué consideraría como o por qué sería mejor la terapia con fotocoagulación láser? Hola, buenas noches. Bueno, la terapia con fotocoagulación láser nos ayuda pues a resolver el problema de manera directa, o sea, nosotros estamos trabajando sobre esta anastomosis que existe entre las circulaciones de ambos fetos. Anteriormente, bueno, esto es algo pues relativamente reciente, y anteriormente se trataba a base de aminohidrogenaje seriado. Sin embargo, sí se ha visto que a nivel de la supervivencia pueden ser similares. Sin embargo, la mortalidad neonatal sí aumenta en los casos de aminohidrogenaje, así como en los casos en los cuales el desarrollo neurológico se afecta mucho más en los casos de aminohidrogenaje seriado. Entonces, la coagulación láser es por esto el gold standard en el tratamiento. Muchas gracias, doctora, por su excelente propuesta. Bueno, pues con esto damos fin a el cuarto día de este encuentro internacional de residentes, con dos módulos que realmente eran trascendentales para este evento, la patología fetal y el embarazo gemelar, algo que es, además de que se presentan muchas complicaciones, es algo muy característico de la medicina materno-fetal. Doctora Alan, ¿quisiera agregar algo? Pues Sergio, la verdad es que las ponencias fueron de altísimo nivel. De verdad les agradecemos a todos los ponentes y a toda la audiencia por estar en la transmisión con nosotros. Y solo comentarles que el link para responder a esta encuesta, la cual también sirve como asistencia, se va o ya ser puesto en el chat. Sin más que decir, pues agradecemos a todos. Muchas gracias, Alan. Buenas noches. Hasta luego. La confianza que depositas en nosotros nos motiva a hacer lo que hacemos. La decisión que te llevó a elegirnos como tus aliados es el reflejo de todo el trabajo y la aportación con la que cada miembro de Premium Systems contribuye para ofrecerte la mejor experiencia en la adquisición de nuestros equipos Bolso. Tu decisión, tu confianza y el trabajo colectivo de nuestros colaboradores han hecho posible la entrega de nuestro equipo número 2700. Una entrega que demuestra el desempeño y la capacidad de nuestro equipo, en donde el motor principal eres tú y tu compromiso en preservar la salud. No,